por este día. Bendiciones, Señor, por poder comenzar también leyendo tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección. Que podamos comprender lo que leamos, Señor, y también ponerlo en práctica, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo número 10, en la versión Pechita en español. Cuando se levantó de allí vino a los límites de Judea, al otro lado del Jordán, y fueron con él grandes multitudes hasta aquel lugar, y nuevamente les enseñaba como era su costumbre. Entonces, acercándose los fariseos, le preguntaron para ponerlo a prueba si le estaba permitido al marido divorciarse de su esposa. Él les respondió, ¿qué les ordenó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés nos permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús respondió y les dijo, este mandamiento les escribió ante la dureza de su corazón, pero Dios desde el principio varón y hembra los hizo. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. De manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sus discípulos le preguntaron en casa otra vez acerca de esto, y él les respondió, todo el que se divorcie de su esposa y se case con otra comete adulterio. Y si la esposa se divorcia de su marido y llega a ser de otro, comete adulterio. El reino, y le llevaron unos niños para que los tocara, pero sus discípulos reprendieron a los que los trajeron. Y viendo Jesús esto, se disgustó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. En verdad les digo que todo el que no acepte el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Entonces los tomó en sus brazos e imponiéndole las manos los bendijo. Yendo Jesús por el camino, uno corrió y postándose le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente uno, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no agraviarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y respondiendo él dijo, Maestro, he guardado todo esto desde mi juventud. Jesús lo miró y lo amó y le dijo, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Y toma tu cruz y sígueme. Pero él se entristeció por esta palabra y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Mirando Jesús a sus discípulos les dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron perplejos por sus palabras, pero Jesús respondiendo nuevamente le dijo, hijitos míos, qué difícil es que los que ponen su confianza en las riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos todavía más sorprendidos decían entre sí, ¿quién pues podrá entonces salvarse? Pero Jesús los miró y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Cefas comenzó a decir, mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús respondió y dijo, en verdad les digo que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o campos por mi causa y por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres.
hijos, campos, juntamente con persecución, y en la edad venidera la vida eterna. Pero habrá muchos primeros que serán últimos y los últimos primeros. Al ir subiendo por el camino a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos. Estaban perplejos y lo seguían con temor. Y tomando a sus 12 empezó a decirles las cosas que le sucederían. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y se mofarán de él, lo azotarán, le escupirán el rostro, le darán muerte y resucitará al tercer día. Entonces, acercándose a él Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, le decían: Maestro, deseamos que hagas a favor nuestro todo lo que te pedimos. Él les contestó: ¿qué desean que haga por ustedes? Ellos le dijeron: permítenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero él les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Ellos le contestaron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán, y el bautismo en que soy bautizado serán bautizados. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está preparado. Cuando los 10 escucharon esto, empezaron a murmurar contra Jacob y Juan. Pero llamándolo, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones son sus señores y sus jefes, y tienen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no sea así, sino que el que desee ser el mayor entre ustedes sea su siervo, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes sea siervo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó. Y al salir Jesús de Jericó con sus dirigentes, una gran multitud, el ciego Timeo, hijo de Timeo, estaba sentado mendigando a un lado del camino. Y al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a dar voces diciendo: ten misericordia de mí, hijo de David. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más diciendo: ten misericordia de mí, hijo de David. Entonces Jesús, deteniéndose, los mandó a llamar, y llamaron al ciego, diciéndole: ten ánimo, levántate, él te llama. Enseguida el ciego, arrojando su vestidura, se puso de pie y vino ante Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le dijo: que yo vea. Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recibió la vista y se marchó por el camino. Al acercarse a Jerusalén por el lado de Betfagé y Betania, cercana al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a esa aldea que está enfrente de nosotros, y cuando hayan entrado en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué están haciendo esto?, díganle: lo necesita nuestro Señor, y pronto Él lo devolverá acá. Y al ir ellos hallaron al pollino atado cerca de la puerta y afuera en la calle, y mientras lo desataban, unos hombres que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen ustedes desatando al pollino? Y ellos le respondieron de acuerdo a lo que Jesús les había ordenado, y lo dejaron. Entonces trajeron el pollino a Jesús, y colocándole sus mantos encima, Jesús montó sobre él. Muchos extendían sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino.
Los que iban delante de él y los que venían detrás aclamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahvé, bendito es el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y Jesús entró a Jerusalén en el templo y habiendo visto todas las cosas al atardecer, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, habiendo salido de Betania, sintió hambre. Y a lo lejos vio una higuera que tenía hojas. Se acercó para ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar no encontró nada en ella, sino solo hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo escucharon sus discípulos. Y llegando ellos a Jerusalén, Jesús entró al templo de Dios y comenzó a expulsar a los que compraban y vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie pasara objetos al interior del templo, y les enseñaba diciéndoles, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Al enterarse, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de darle muerte, porque tenían temor de él, porque todo el pueblo se maravillaba de su enseñanza. Y cuando atardecía, salieron ellos de la ciudad. Al pasar por la mañana, se dieron cuenta de que la higuera se había secado desde su raíz. Entonces, acordándose, Simón le dijo, mira, maestro, la higuera que mal dijiste se secó. Jesús respondió diciéndoles, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que todo el que diga a este monte, levántate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree lo que dice, será hecho. Lo que diga le será hecho. Por eso les digo que por cualquier cosa que ustedes oren y pidan, crean que la recibirán y la tendrán. Y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus malas acciones. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará sus malas acciones. Nuevamente fueron a Jerusalén y mientras él andaba por el templo, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo, también les preguntaré una cosa para que me contesten. Y entonces yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Díganme. Pero ellos razonaban entre sí diciendo, si le decimos del cielo nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, es de tenerle temor al pueblo, porque todos consideraban que Juan en verdad era un profeta. Entonces contestaron a Jesús diciendo, no sabemos. Y él dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces empezó a hablarles en parábolas. Cierto hombre plantó una viña y la protegió con una cerca. Cavó en ella un lagar y erigió una torre y habiéndola arrendado a unos labradores, emprendió un viaje. A su tiempo mandó a su siervo a los labradores para que recibieran de los frutos de la viña. Pero ellos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y de nuevo los envió otro siervo, a quien también apedrearon e hirieron y lo enviaron lanzándole insultos. Y mandó nuevamente a otro y a este
y a este hasta lo mataron, y mandó a muchos otros siervos, de los cuales a algunos golpearon y a otros dieron muerte. Por último, teniendo un hijo amado, al final lo mandó a ellos diciendo: quizá se sentirán temerosos delante de mí, de mi hijo. Pero aquellos labradores le dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, démosle muerte y la herencia será nuestra. Lo tomaron pues y habiéndolo dado muerte, lo echaron fuera de la viña. ¿Por qué pues hará el dueño de la viña? ¿Qué pues hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni siquiera han leído ustedes esta escritura: la piedra que desechaste los constructores se ha convertido en la principal del ángulo. Esto provino de Yahweh y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de echarle mano porque sabían que decía esta parábola contra ellos, pero tenían temor al pueblo y dejándolo se fueron. Después mandaron a él algunos de los escribas y los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra. Y al llegar le preguntaron: maestro, sabemos que eres veraz y que eres imparcial, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que verdaderamente destruyes el camino de Dios. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Lo pagaremos o no lo pagaremos? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Tráigame un denario para verlo. Y habiéndolo traído, ellos les dijo: ¿de quién es esta elige y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Entonces Jesús le dijo: por tanto, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Luego vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere dejando esposa sin haber dejado hijos, que su hermano la tome por esposa y levante descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos. El primero tomó esposa, pero falleció sin haber dejado descendencia. El segundo la tomó y falleció, y tampoco dejó descendencia, y de igual forma el tercero. Así los 7 la tomaron sin haber dejado descendencia. Después de todos ellos falleció también la mujer. En la resurrección, ¿de quién de ellos pues será esposa? Porque los 7 la tomaron. Jesús les dijo: no es por esto que están errados, porque no es por esto que están errados, porque no entienden la escritura ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni las mujeres serán dadas a los varones, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahora bien, con respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés como Dios les dijo desde la zarza: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él pues no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso ustedes están muy errados. Al acercarse uno de los escribas, los escuchó que discutían, y al ver que les había respondido bien acerca del asunto, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Jesús le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, y a Yahweh nuestro Dios, a Yahweh uno es.
Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho que él es uno y que fuera de él no hay otro. Y que el hombre deba amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza, y que amarás a su prójimo como a sí mismo. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, al ver que le había contestado sabiamente acerca de este asunto, respondió y le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevió a preguntarle más. Mientras Jesús enseñaba en el templo, dijo, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado bajo tus pies. Por tanto, si David lo llama mi Señor, ¿cómo pues puede ser su hijo? Y toda la multitud lo escuchaba con agrado. Y les decía en su enseñanza, cuídense de los escribas a los que les gusta andar con ropas ceremoniales y aman los saludos en las plazas, los principales asientos en las sinagogas y los mejores lugares en los banquetes, que devoran las casas de las viudas por el pretexto de hacer prolongada sus oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observó la manera en que las multitudes echaban dinero en ella y muchos ricos echaban mucho dinero. Y una viuda pobre llegó y echó 2 blancas, el equivalente a un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban echando en el arca del tesoro, porque todos ellos de lo que les sobra han echado, pero ella de su pobreza ha echado todo lo que tenía, todo cuanto poseía. Y habiendo salido Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira, ¿ves estas piedras y estos edificios? Entonces Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras Jesús estaba sentado enfrente del templo, en el monte de los olivos, Cefas, Jacobo y Juan y Andrés preguntaron a solas, dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén próximas a cumplirse? Entonces empezó Jesús a decirles, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy, y a muchos se engañarán. Y cuando escuchen de guerras y de noticias de calamidades, no tengan temor, porque lo que ha de suceder sucederá, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en varios lugares, y habrá hambres y tumultos. Esto será el principio de dolores. Miren ustedes por sí mismos, porque los entregarán a los jueces y los azotarán en las sinagogas, y habrán de comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero antes mi evangelio será proclamado en todas las naciones. Pero cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que habrán de hablar, ni lo piensen, sino hablen lo que les sea dado en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y le darán muerte, y ustedes serán odiados por todos los hombres por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando vean la señal de la abominación destructora de la que habló el profeta Daniel,
colocada donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea escapen al monte, y los que estén en la azotea no desciendan ni entren a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Ay de las que estén embarazadas y las que estén criando en estos días. Oren pues para que su vida no ocurra durante clima tormentoso, porque en aquellos días habrá una aflicción como nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la volverá a ver. Y si ya no hiciera que fueran pocos aquellos días, no sobreviviría ninguna carne, pero a causa de los escogidos que Él escogió, hará que aquellos días sean pocos. Y si en ese entonces algunos les dicen, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán señales y maravillas y engañarán de ser posible a los escogidos. Estén pues alerta, miren que con anticipación se los he dicho, en aquel tiempo después de esa aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potestades de los cielos serán sacudidas. En aquellos días mirarán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces mandará a sus ángeles y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando se pone tierna las ramas, le brotan las hojas, saben que el verano está cerca. De la misma manera también ustedes cuando vean acontecer estas cosas entiendan que está cerca a la puerta. En verdad les digo que esta raza no dejará de ser hasta que acontezca estas cosas. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora no sabe nadie, sino los ángeles, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Miren, estén alerta y oren, pues no saben cuándo será el tiempo, porque es como un hombre que emprendió un viaje y dejando su casa dio autoridad a sus siervos, a cada quien su trabajo, y ordenó al portero que estuviera alerta. Estén pues alerta, porque ustedes ignoran cuándo vendrá el Señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, en el canto del gallo, en la madrugada. No sea que venga de repente y los vaya durmiendo. Y lo que a ustedes digo, a todos los digo. Estén alerta. 2 días después era la Pascua de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas tramaron cómo prenderlo con engaño y darle muerte, pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya tumulto en el pueblo. Cuando él estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, y abriéndolo lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos de los discípulos se disgustaron y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y estaban indignados con ella. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran pueden hacerles el bien, pero a mí no siempre me tendrán con ustedes. Ella lo ha hecho con lo que tenían, y con anticipación ha perfumado mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que en cualquier lugar donde este mi evangelio sea proclamado por el mundo entero, también se hablará en memoria suya por lo que ha hecho. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y al oírlo ellos se alegraron y se comprometieron a darle dinero, y él buscaba la oportunidad para entregarlo. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en el cual los judíos sacrifican el cordero de la Pascua, le dijeron sus discípulos, ¿dónde quieres que fuéramos y te hiciéramos los preparativos para que coma la Pascua? Y mandando a 2 de sus discípulos, les dijo, vayan a la ciudad y aquí saldrá a encontrar cierto varón que lleva un cántaro con agua. Síganlo. Y en el lugar que él entre, díganle al dueño de la casa, nuestro maestro dice, ¿dónde se encuentra la habitación en la cual he de comer la Pascua con mis discípulos?
Y he aquí les va a mostrar un gran aposento alto con la mesa dispuesta y arreglada. Allí harán los preparativos para nosotros. Y saliendo sus discípulos fueron a la ciudad y encontraron de la manera que él les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando atardecía, llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús les dijo, de verdad les digo que uno de ustedes que come conmigo me entregará. Enseguida empezaron a afligirse y a decirle uno por uno, ¿acaso yo? Y él les dijo, es uno de los dos el que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre va a la muerte, así como está escrito respecto a él. Pero hay del hombre por cuya mano el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a tal hombre si no hubiera nacido engendrado. Al estar ellos comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, diciéndoles, tomen, este es mi cuerpo. Y tomando la copa dio gracias y la bendijo y les dijo y les dio y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y después de haber entonado alabanzas, partieron hacia el monte de los olivos. Luego Jesús les dijo, esta noche todos ustedes tropezarán por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y sus corderos serán dispersados. Pero después de que yo haya resucitado, estaré ante ustedes en Galilea. En ese momento Cefas le dijo, aunque todos tropiecen, yo no tropezaré. Jesús le dijo, "Ja, de verdad te digo que antes de que el gallo haya cantado 2 veces, hoy, en esta noche, tú me habrás negado 3 veces". Pero él más insistentemente decía, aunque tenga que morir contigo, no te dejaré, mi Señor. Todos los discípulos también decían lo mismo. Y llegando a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomando él a Cefas, a Jacobo y a Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, espérenme aquí y estén alertas. Luego, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella copa, diciendo, Padre mío, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi propia voluntad, sino la tuya. Acercándose luego, los encontró durmiendo y dijo a Cefas, ¿duermes, Simón? ¿No pudiste velar una hora? Manténganse alertas y oren para que no entren en tentación. El espíritu quiere y está dispuesto, pero la carne es débil. Y yéndose otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Nuevamente vino y los encontró durmiendo porque sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Por tercera vez vino y les dijo, duerman, pues, y reposen. El fin ha llegado y la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, se acerca el que me entrega. Cuando él estaba hablando, llegó Judas Iscariote, uno de los 12, y una gran cantidad de gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas de las naciones, de los ancianos. Y el traidor que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, apréndanlo y llévenlo con seguridad. Y acercándose de inmediato le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Enseguida le echaron mano y lo aprendieron. Y sacando la espada uno de los que estaban allí, atacó a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Pero Jesús respondió diciéndoles, como contra un ladrón ha salido contra mí con espadas y garrotes para prenderme. Todos los días estaba yo entre ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto acontece para que las escrituras tengan cumplimiento. Enseguida sus discípulos lo dejaron y huyeron.
Y a cierto joven que iba tras él, cubierto su cuerpo desnudo solo con una sábana, también lo aprendieron, pero él dejó la sábana y escapó desnudo. Luego llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, y todos los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se reunieron con él. Y Simón lo iba siguiendo de lejos, y llegó hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y sentándose con los criados se calentaba frente al fuego. Y los principales sacerdotes y todo su concilio buscaban testimonio en contra de Jesús para darle muerte, pero no lo encontraron porque muchos daban testimonio contra él y sus testimonios no coincidían. Entonces unos testigos falsos se presentaron contra él diciendo, nosotros hemos escuchado que ha dicho, yo derribaré este templo hecho por manos y en 3 días levantaré otro no hecho por manos. Sin embargo, ni siquiera su testimonio fue suficiente. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y parándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús guardaba silencio y no respondía. Luego el sumo sacerdote, volviendo a preguntarle, dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, rasgando su manto, el sumo sacerdote dijo, ¿qué necesidad tenemos ahora de testigos? Ustedes, miren, ustedes escucharon la blasfemia de su propia boca. ¿Qué les parece? Y decidieron todos ellos que fuera condenado a muerte. Entonces algunos empezaron a escupirle el rostro y cubriéndole el rostro le daban puñetazos y le decían, profetiza. Y los guardias lo golpeaban en sus mejillas. Y Simón permanecía abajo en el patio. Entonces una criada del sumo sacerdote llegó y al verlo mientras se calentaba lo observó detenidamente y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y cuando salió al portal, el gallo cantó. Volviéndolo a ver, aquella criada empezó a decir a los que estaban allí, también este es uno de nosotros, pero nuevamente él lo negó. Un poco más tarde, los que estaban allí volvieron a decir a Cefas, ciertamente tú eres uno de ellos, porque también eres Galileo, y tu modo de hablar es semejante. En ese momento él empezó a maldecir y a proferir juramentos. Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Y en ese mismo instante cantó el gallo por segunda vez. Y al recordar Simón las palabras que le había dicho Jesús antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces, empezó a llorar. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes celebraron consejo con los ancianos, con los escribas y con el concilio en pleno, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió diciendo, tú lo has dicho. Y los principales sacerdotes lo calumniaban con muchas cosas, y volviendo a preguntarle Pilato, le dijo, ¿no respondes a esta acusación? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no respondió de tal manera que Pilato estaba sorprendido. Y él tenía por costumbre soltarles un preso durante cada fiesta, el que ellos pidieran. Y había uno llamado Barrabás, que estaba en prisión con los sediciosos que habían cometido homicidio en la sublevación en la que ellos habían participado. Y el pueblo gritaba y empezaron a pedir que les hicieran como él tenía por costumbre. Entonces respondiendo Pilato les dijo, ¿desean que les pongan libertad al rey de los judíos? Pues Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes instigaban todavía más a las multitudes para que les pusieran en libertad a Barrabás. Entonces les dijo Pilatos, ¿qué quieren pues que haga con este que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos gritaron nuevamente, crucifícalo. Pilato les decía, pero qué mal ha cometido. Ellos gritaban más, crucifícalo. Entonces Pilato prefirió que se cumpliera la voluntad de las multitudes y les puso en libertad a Barrabás y entregó a Jesús después para ser azotado y para que fuera crucificado. Después los soldados lo llevaron al interior del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y vistiéndolo de púrpura le colocaron una corona entretejida de espinas y empezaron a hacerle reverencia.
burlándose, salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían el rostro y puesto de rodillas hacían reverencia. Y una vez que se habían mofado de él, lo despojaron del manto de púrpura y poniéndole sus vestidos, lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, quien venía del campo y lo obligaron a que cargara la cruz. Después lo llevaron al Gólgota, lugar que traducido significa la calavera, y le daban a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre ellas para ver cuál tomaría cada uno. Y cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Y la causa de su muerte estaba escrita en una inscripción: Este es el rey de los judíos. Y crucificaron junto a él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Con los inicuos fue contado. Y también blasfemaban contra él los que pasaban y meneando la cabeza decían: Bah, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, líbrate a ti mismo, baja de la cruz. Del mismo modo también los principales sacerdotes junto con los escribas burlándose entre ellos decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos en él. También lo injuriaban los que estaban crucificados junto con él. Cuando llegaron las 12, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó en alta voz diciendo: El, Lmana Sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban allí decían: A Elías llama. En ese momento alguien corrió y empapando una esponja en vinagre, la fijó en una caña para darle de beber, diciendo: Dejen, vamos, veamos si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, gritando en voz alta, expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al ver la forma en que gritó y expiró, dijo: En verdad este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres observando desde lejos, entre las cuales estaba Marian Magdalena, Marian, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes también, quienes mientras él se hallaba en Galilea, lo habían seguido y le servían. Y muchas más que habían subido a Jerusalén con él. Al llegar la tarde de la preparación, es decir, la previa al día de reposo, llegó un consejero honorable, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios, y atrevidamente entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Sorprendiéndose Pilato de que ya había muerto, llamó al centurión y le preguntó si había muerto antes de tiempo. Una vez que fue informado de ello, entregó el cuerpo a José. Entonces compró José un lienzo de lino, lo bajó y envolviéndolo lo colocó en una tumba que había sido excavada en una roca y rodó una piedra sobre la entrada de la tumba, y Marían Magdalena y Marían, madre de Jacobo, observaban dónde lo ponían. Habiendo pasado el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y por la mañana del primer día de la semana vinieron al sepulcro al salir del sol y se decían entre ellas: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando vieron, notaron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron estupefactos. Pero él les dijo: No tengan miedo, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Cefas: He aquí, él va
antes que ustedes a Galilea, allí lo verán, así como les dijo. Y al escucharlo, ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado asombro y temor, y a nadie dijeron nada porque tenían miedo. Y por la mañana, en el primer día de la semana, él resucitó. Y primeramente se apareció a Marián Magdalena, de quien había expulsado 7 espíritus malignos. Entonces ella fue y lo comunicó a los que habían estado con él, quienes se encontraban tristes y llorando. Cuando escucharon que ellas decían que él estaba vivo y que se les había aparecido, ellos no les creyeron. Después de estas cosas, se apareció en otra forma a 2 de ellos mientras caminaban hacia una aldea. Y ellos fueron y se lo comunicaron ahí a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando ellos estaban sentados a la mesa y les reprendió a causa de su poca fe y por la dureza de su corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y después de que hubo hablado nuestro Señor Jesús con ellos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaban por todas partes, y nuestro Señor los ayudaba respaldando su palabra con las enseñanzas que hacían. Evangelio según San Lucas, puesto que muchos han tratado de poner en orden los relatos de las cosas de las cuales tenemos plena convicción, tal como nos las han transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció conveniente también a mí, después de haber atendido con diligencia todas estas cosas, escribírtelas cada una en su debido orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad acerca de las cosas que te fueron enseñadas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del ministerio de la casa de Abías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se comportaban irreprensiblemente en todos sus mandamientos y en la justicia de Yahweh. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Sucedió pues que cuando él ejercía el sacerdocio ante Dios en el orden de su ministerio, según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar al templo de Yahweh a quemar incienso, mientras toda la multitud del pueblo se encontraba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces un ángel de Yahweh se le apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías al verlo se turbó y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas temor, porque ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y habrá regocijo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande en la presencia de Yahweh. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que se tornen a Yahweh su Dios muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Luego dijo Zacarías al ángel:
¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy un anciano y mi esposa es de edad avanzada. Entonces el ángel le contestó diciendo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y declararte estas cosas. Y aquí que quedarás mudo e incapacitado para hablar hasta el día en que estas cosas acontezcan por no haber creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, pero se extrañaban de que tardara tanto en el templo. Al salir Zacarías no pudo hablarles y se dieron cuenta de que había tenido una visión en el templo porque se comunicaba con ellos mediante muchas señas porque había quedado mudo. Sucedió que al cumplirse los días de su ministerio, se fue a su casa. Y aconteció que después de estos días su esposa Elizabeth concibió y se recluyó durante 5 meses y decía, estas cosas ha hecho Yahweh conmigo en los días en que me tomó en cuenta para quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, paz sea a ti, oh llena de gracia. Nuestro Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella al mirar se llenó de miedo por la palabra de él y le preguntaba qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y Yahweh Dios le entregará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Marían dijo al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues no he conocido varón. Él le contestó el ángel, y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá, y el poder del Altísimo reposará sobre ti. Por eso, santo es el que nacerá de ti, y será llamado el Hijo de Dios. He aquí que también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque nada es difícil para Dios. Entonces Marían dijo, he aquí que soy sierva de Yahweh, hágase conmigo según tu palabra. Y el ángel se marchó de su presencia. Por aquellos días Marían se levantó y fue deprisa a una ciudad de Judea, en la región montañosa, y entrando a casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Aconteció que al escuchar a Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó de júbilo en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y gritando en alta voz dijo a María, bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto que está en tu vientre. ¿Cómo me ha acontecido esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí que al llegar la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó con gran júbilo en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte de Yahweh. Entonces Marían dijo, mi alma magnifica a Yahweh y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él ha tomado en cuenta la humillación de su sierva, porque he aquí que todas las generaciones me llamarán bendita desde ahora, porque grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es por edades y generaciones sobre los que le temen. Ha dado victoria con su brazo, ha dispersado a los soberbios por causa del pensamiento de su corazón, ha destituido a los poderosos de los tronos y ha exaltado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ayudó a Israel su siervo y se ha acordado de su misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y permaneció Marían con Elizabeth cerca de 3 meses y luego volvió a su casa. Al llegarle a Elizabeth el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y habiéndose enterado sus vecinos y sus parientes que Dios había engrandecido su misericordia para con ella, se gozaron junto con ella. Sucedió pues que al octavo día fueron a circuncidar al niño y le iban a poner por nombre Zacarías, el nombre de su padre. Pero contestándole su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamara y él pidió unas tablillas y escribió como sigue:
Juan es su nombre. Todos se maravillaban y la boca le fue abierta de inmediato y se le soltó la lengua y habló bendiciones, bendiciendo a Dios. Y sobrevino temor a todos sus vecinos y se hablaba acerca de estas cosas por toda la región montañosa de Judea y todos los que escuchaban meditaban en su corazón y decían, ¿quién pues será este niño? Porque la mano de Yahweh estaba sobre él. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito es Yahweh, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha dado salvación a su pueblo. Y él ha levantado para nosotros un poder de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo había hablado por boca de sus santos profetas desde la antigüedad, que nos libraría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, y mostró misericordia a nuestros padres y recordó sus santos pactos y los juramentos que hizo a nuestro padre Abraham, que nos concediera ser librados de la mano de nuestros enemigos para que le sirviéramos sin temor en su presencia todos nuestros días en rectitud y en justicia. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual el Dinja nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que moran en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y anduvo por el desierto hasta el día de su aparición pública a Israel. Sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de toda nación bajo su dominio, y se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Entonces también José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, pues él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse allí junto con Marían, desposada con él, quien estaba embarazada. Aconteció pues que mientras se encontraban allí se cumplieron los días para que ella diera a luz, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no tenía dónde alojarse. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante la vigilia de la noche. Y he aquí que se les presentó un ángel de Dios, y la gloria de Yahweh resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel les dijo, no tengan temor, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo, porque hoy les ha nacido el Salvador en la casa de David, que es el Señor, el Cristo. Y esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz y buena esperanza para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, trasladémonos hasta Belén para ver qué es lo que ha acontecido según Yahweh nos ha hecho saber. Y llegaron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer la palabra que les había hablado en cuanto al niño. Y todos los que lo escucharon se maravillaron de las cosas que les hablaban los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas, reflexionando en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y escuchado tal como les había sido dicho. Al cumplirse los 8 días para que fuese circuncidado el niño, llamaron su nombre Jesús, porque así fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Yahweh, tal como está escrito en la ley de Yahweh. Todo varón que abra matriz será llamado santo de Yahweh. Y para ofrecer sacrificios, según lo declarado en la ley de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Y había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Simeón. Este era un varón recto y justo que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido dicho por el, y a él le había sido dicho por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta
que viera al Mesías de Yahweh. Y este, movido por el Espíritu, llegó al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer de él, con él, según lo ordenado por la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor mío, permite que tu siervo se vaya en paz según tu palabra, porque he aquí que han visto mis ojos tu misericordia, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y María estaban asombrados por las cosas que se decían de él. Habiéndolos bendecido, Simeón dijo a su madre María: He aquí que este ha sido puesto por caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de controversia, para que sean revelados los pensamientos de los corazones de muchos, y una lanza traspasará tu misma alma. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada y había vivido 7 años con su marido desde que se casó, y era una viuda como de 84 años, y no se apartaba del templo y servía estando en ayuno y en oración día y noche. Y también en ese preciso momento ella se encontraba presente dando gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo lo establecido en la ley de Moisés, retornaron a Galilea, a Nazaret, su ciudad. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba en él. Y sus padres acudían a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era de costumbre, y al terminarse los días de la fiesta ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta José y su madre. Y suponiendo ellos que iba con los de la caravana, anduvieron un día de camino y luego empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos, pero no lo hallaron. Regresaron nuevamente a Jerusalén para buscarlo, y después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y él le dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben ustedes que debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que él les dijo. Y descendiendo con ellos fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. En el 15º año del reinado de César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca del Iturea y de la región de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinías. En tiempo del sumo sacerdote de Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región circundante del Jordán, anunciando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen en las llanuras las sendas para nuestro Dios. Todo valle sea rellenado y todo monte y colina sea allanado. Lo escarpado sea aplanado y la tierra escabrosa sea convierta en una llanura, y toda carne vea la salvación de Dios. Y él decía a las multitudes que acudían a él para que las bautizara: Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, produzcan frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento, y no empiecen a decirse a sí mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que de esta piedra
puede levantarse Dios, hijo de Abraham. Y aquí el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces las multitudes le preguntaron diciendo, ¿qué pues haremos? Y él les contestó diciendo, el que tenga 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. También acudieron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no exijan nada más de lo que se les ha ordenado. Luego le preguntaron unos soldados diciendo, ¿qué debemos hacer también nosotros? Él les dijo, a nadie hagan daño ni denuncien a nadie falsamente y estén satisfechos con su salario. Y el pueblo se encontraba a la expectativa respecto a Juan, porque todos especulaban en su corazón si él sería el Mesías. Entonces Juan contestó diciéndoles, he aquí, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene aquel a quien es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él es quien sostiene el bieldo en su mano y limpiará sus eras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá. Y también enseñaba muchas otras cosas y anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, por cuanto fue reprendido por Juan a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, aparte de todas las maldades que había cometido, agregó a todas también esta, encerró a Juan en la cárcel. Y sucedió que habiendo sido bautizado todo el pueblo, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y surgió una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y Jesús tenía unos 30 años y se le consideraba hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Naga, hijo de Maab, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodad, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nagsón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Naco, hijo de Serú, hijo de Rao, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Selac, hijo de Cainán, hijo de Arsafat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jares, hijo de Malaleel, hijo de Cainán,
hijo de Enos, hijo de Sen, hijo de Adán, que provenía de Dios. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días para ser puesto a prueba por el adversario, y no comió nada en esos días cumplidos, los cuales al final sintió hambre. Entonces el adversario le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jes- Jesús le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después Satanás lo llevó hasta un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y el adversario le dijo: todo este dominio y la gloria de ellos te daré, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien me plazca. Por tanto, todo será tuyo si me adoras, si adoras ante mí. Jesús le contestó diciendo: está escrito, a Yahweh tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Luego lo llevó al monte y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te protejan, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le contestó diciendo: está dicho, no provocarás a Yahweh tu Dios. Y cuando hubo terminado el adversario todas sus provocaciones, se apartó de él por un tiempo. Entonces Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las noticias relativas a él se difundieron por toda la región circundante, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era alabado por todos. Habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer, y se le entregó el libro del profeta Isaías. Y abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Yahweh. Luego cerró el libro, se lo entregó al ministro y fue a sentarse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y testificaban todo acerca de él y se maravillaban por las palabras de gracia que surgían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: tal vez me citarán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Todo lo que hemos escuchado que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu ciudad. Y dijo: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propia ciudad. Porque es cierto les digo que en los días del profeta Elías había muchas viudas en la casa de Israel, cuando el cielo fue cerrado durante 3 años y 6 meses, y hubo hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y también en los días del profeta Eliseo había muchos leprosos en la casa de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán el arameo. Al escuchar estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo expulsaron a las afueras de la ciudad. Luego lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la que estaba edificada la ciudad para lanzarlo al precipicio, pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. Habiendo descendido luego a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba durante el día de reposo. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se encontraba en la sinagoga un varón que tenía un espíritu de un demonio inmundo, que clamó en alta voz y dijo: déjame. ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el espíritu maligno, lanzándolo en medio, salió de él sin causarle daño alguno. Y se apoderó de todos ellos un gran asombro, y se hablaban el uno al otro diciendo: ¿qué es realmente esta palabra que con autoridad y con poder da órdenes a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por toda la región circundante. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le suplicaron por ella. Entonces él, poniéndose al lado de ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y de inmediato las atendía.
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, afligidos con diversas enfermedades, los trajeron a él, y él les imponía la mano a cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían espíritus malignos, dando gritos y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndolos, no les permitía decir que sabían que él era el Cristo. Siendo muy temprano, salió y fue a un lugar solitario, pero las multitudes lo buscaron. Y llegaron a donde él estaba y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero Jesús les dijo, debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Amén. Bendito Jesús. Gracias por permitirnos iniciar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos nosotros pensar en tus dichos eternos, Señor. Y esperamos también, Jesús, que nos ayudes para ponerlos en práctica. Encomendamos este día y esta semana que estamos iniciando, Señor. Queremos vivirla en tu voluntad para honra y gloria tuya. Todas nuestras actividades, Señor, están en tus manos. Bendícenos a todos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.